Bueno, yo creo que son todos. Falta uno porque había 9, ahora hay 8. Pero vamos a continuar. Ah, bueno, mira, ahora entró la cámara. La cámara le dio la gana de entrar. Ve, ahora me conoce. ¿Verdad que sí? Ok. Seguimos entonces. Vamos a ver en esa introducción, antes de dar los hidrocarburos, los conceptos más importantes de la química orgánica. Entonces, que son series homólogas, que son isómeros y que concatenación. Eso lo voy a explicar. Ok, yo no le voy a poner esos temas a ustedes. Vamos a ver reactivos y reacciones orgánicas. También lo que es hibridación, homólisis y heterólisis. O sea, son temas que los vamos a mencionar, que son tipos de reacciones orgánicas, pero hay que conocer este concepto. ¿Qué es una fórmula general? ¿Qué es una fórmula semidesarrollada? ¿Qué es una fórmula desarrollada? ¿Y qué es una fórmula estructural? Ok, en los hidrocarburos, en todos los hidrocarburos, incluyendo los aromáticos, en todos, usted puede escribir la molécula de esas tres formas y también la puede hacer estructural. Ya la desarrollada es la misma estructural. ¿Verdad? O estructural. Es lo mismo desarrollada y estructural. Perdón, sin acento. O estructural. Vamos a ver entonces cuáles son las características de los compuestos orgánicos, que ya vimos cómo se distinguen de los inorgánicos, y ahí vamos a ver una diferencia sustancial entre los orgánicos y los inorgánicos. Y hay dos temas que están ahí, que es el índice de octano, vamos a explicarle lo que es eso, los tipos de átomos de carbono y qué es un carbono quiral. ¿Ok? ¿Qué es lo que es un carbono quiral? Vamos a ver eso donde sea qué significa. Y los tipos de átomos de carbono, claro, hay un solo átomo de carbono. Bueno, el carbono tiene dos isótopos principales, que es carbono 12 y carbono 14, pero no es a eso que nos referimos. Es a los tipos de carbono dependiendo del compuesto que hace, de compuesto que forma. Así que fíjense que después vamos a ver los hidrocarburos, todos los hidrocarburos. Y aquí vamos a comenzar con los alcanos. Entonces, vamos a ponerlo en negrita, porque aquí son los alcanos que están en negrita. Usted ve los alcanos. Y después que veamos todo lo de los alcanos, entonces vamos a estudiar los alquenos y sus características. Pero ahí, junto con los alquenos, vamos a ver también los alquinos. Que no lo vemos acá, usted ve que no está ahí. Después que vemos los alquinos, entonces vamos a hablar de los dienos y los aromáticos, los dienos. Dieno es que tiene, por ejemplo, un alqueno, es cuando un hidrocarburo tiene un enlace doble. Pero cuando tiene dos enlaces dobles se llama dieno. O sea, un compuesto que está formado por dos moléculas de alqueno es un dieno. Pero también hay trieno y polieno. ¿Ok? Entonces eso lo vamos a ver junto con los hidrocarburos aromáticos. Y aquí está lo que yo le dicen allá, la teoría de resonancia del benceno. Luego habrá de los hidrocarburos aromáticos y los haluros. Los haluros son, como yo le dije ahorita, halógenos que sustituyen hidrógenos en una molécula orgánica cualquiera, puede ser un hidrocarburo, tanto alifático como aromático. ¿Ok? Y de esos hidrocarburos aromáticos vamos a ver, como ya ustedes, hay química, cómo se obtienen los aromáticos, cómo se obtienen los haluros y todo eso.
Después va a haber los alcoholes. De todo eso ustedes son los que van a estudiar y a exponer, porque ya lo van a saber, o simplemente lo van a entender. Los alcoholes y sus generalidades, o sea, ¿qué son los alcoholes? ¿Qué tipo de alcoholes hay? ¿Cómo se clasifican los alcoholes? ¿Cómo se nombran los alcoholes? Todo eso lo vamos a ver. ¿Cuáles son las reacciones más comunes que sufren los alcoholes y cómo se puede tener? Por diferentes reacciones. No crean que nada más se obtiene el alcohol por fermentación de azúcar y el alcohol etílico. No, se obtiene de muchas formas el alcohol. Hay muchos tipos de alcoholes. Ustedes han oído hablar del alcohol etílico, pero han oído hablar del metanol. Y la gente lo come y se muere. Ese es metanol, alcohol de metano. Pero también han oído hablar de alcohol isopropílico, que es de uso clínico, sobre todo en laboratorios, como ven en la farmacia. Ok, entonces los alcoholes en la ciencia de la salud y en la industria química. Uso de alcohol en la fabricación de cosméticos y perfumes, eso lo van a estudiar ustedes. Uso de alcohol como desinfectante, eso lo van a estudiar ustedes y lo van a explicar. Y lo van a exponer y van a hacer una exposición en PowerPoint. Siempre tienen que hacerme una exposición en PowerPoint. Siempre. No acepto otra cosa. Ok. Y el uso industrial de los alcoholes. Como ustedes ven, después de los hidrocarburos de todo tipo, comenzamos con los alcoholes. Luego vienen los fenoles, que son otro tipo de alcoholes, porque son alcoholes aromáticos, de benceno. Ok. Después vienen los fenoles. El fenol, por ejemplo, el alcohol tiene un OH como grupo funcional, como un ion OH. Pero el fenol tiene también grupo OH, pero en aromático. Pues vienen los éteres que está, dice acá, pero también están los ésteres que no están puestos acá. Y ahí nosotros vamos a terminar, porque no son ésteres y éteres, que no está puesto aquí, pero yo siempre se lo pongo, porque los éteres y los ésteres son distintos, muy parecidos, pero son distintos. Ok, y ahí se termina. Entonces hay que una clase, un programa relativamente pequeño. Y esta parte la voy a dar, toda esta parte la vamos a ver la semana, el próximo sábado, la más que yo pueda, lo más que yo pueda, vamos a avanzar el próximo sábado. Pero recuerden que de cada uno de estos temas, en cada semana que va a haber un documento que ustedes van a estudiar y va a haber un grupo al que se lo voy a asignar, que lo tiene que estudiar y hacer un resumen presentándolo en PowerPoint para discusión. Por lo tanto, se lo tienen que más o menos aprender un poco. No digo que lo dominen, que sean expertos, pero deben saber lo que están diciendo. Cuando digo deben saber lo que están diciendo, es que si usted, por ejemplo, le toca decir hibridación o mólisis y heterólisis, cuando usted dice hibridación y no sabe la definición, entonces usted no está bien. Entonces, si usted dice una palabra que usted no sabe lo que dice, significa que usted lo pegó, lo copió y lo pegó. Porque si yo le pregunto y usted no sabe lo que dice, entonces usted no hizo ninguna investigación. Nunca utilicen una palabra que usted no sepa lo que dice. Por favor. Porque es muy fácil usted saber lo que dice. Nada más tiene que, en su propio celular, ustedes lo usan mucho, buscan en Google esa palabrita y él le dice lo que es. En fracciones de segundos. En segundos ya usted sabe lo que es. Entonces, si usted está estudiando un documento y hay palabras que usted no sabe lo que dice, usted no está entendiendo el documento, no lo puede entender. Si yo le digo a ustedes, en la noche de anoche, a eso de las 10 de la mañana, entró un cuchimiracua a toda la habitación y hubo un olor característico que es Entonces, y usted lo lee y no busca que un cuchimiracua, no va a entender lo que dice. No lo puede entender. Entonces, si ustedes no saben lo que es, yo me inventé esa palabra, ¿verdad? Pero si usted no sabe lo que es un quichimiraco, entonces usted lo busca. Ah, pero mira por qué. Ah, que este animal, o esta ave, o este químico, o este insecto, o este qué. Ah, ahora ya usted sabe.
Entonces usted no puede venir y decir una palabra en su oposición que usted no sepa lo que es. Por favor. Si no se quieren quemar, obviamente. No se asusten, que no es que, no es que yo me gusta quemar a estudiantes, al contrario. Para que no se quemen es que yo no le doy exámenes en química orgánica. O no lo digan en la universidad porque según el programa, al final, la evaluación dice 3 exámenes. Entonces, prueba escrita, 20%, primer parcial. Prueba escrita, 20%, segundo parcial. Prueba escrita, 20% tercer parcial. Falta un 40%. Queda investigación y tarea medible. O sea, lo que yo digo medible es que usted lo hace un resumen y yo lo veo. Luego, investigación y tarea en asignaciones medibles. Investigación de eso son las exposiciones, las tareas, los ejercicios que yo le pongo. Ok, entonces, ustedes, por ejemplo, en la nomenclatura, que IUPAC, la nomenclatura es muy amplia, yo le voy a poner una tareita de nomenclatura. Y esos son de esos 10 puntos. Pero yo cambié esto para mi evaluación. Posiblemente no haya prueba escrita y los 30 sean estos. Pero también le puedo poner un pruebín al grupo individual sobre un tema de 10 minutos, abran su cuaderno, abran su papel, escriban esto y lo tienen que subir de una vez ahí en la conferencia. Porque en la conferencia, un pruebín, ese pruebín o 2 en el cuatrimestre puede valer un 10% y toda la investigación y asignaciones, tareas y exposiciones vale un 20%. Es mejor para ustedes, o le podemos poner mitad, pero es mejor para ustedes que les ponga poco a la prueba escrita y mucho a la investigación. Ok, entonces aquí hay unos libros de texto. Dice, el libro de texto es este que está acá. Química orgánica de Santiago, República Dominicana. Usted lo busca ese libro y no es increíble, no aparece en ninguna parte. En ninguna parte. Entonces, nosotros descargamos cualquier libro de química orgánica y tenemos todos esos documentos, todos esos temas, o buscamos cada tema en particular que ya están ahí en la plataforma y eso lo voy compartiendo. Ok. O sea, yo se lo pongo más o menos fácil a ustedes. Está bien, entonces para continuar hoy, vamos a ver esa introducción a la química orgánica. Es el programa. Entonces vamos a ver esta historia de la química orgánica. Yo pensaba que era un video, pero no es un video, es un documento que vamos a ver así rápidamente. La clase de 2:30 a 3:15, de 3:15 a 4 y 4 a 4:45. Ok, pero hoy vamos a terminar un poquito antes, no vamos a llegar hasta las 4:45. Este es un documento bien pequeño, bien resumido, que yo lo pongo ahí para que ustedes vean un poco de historia, pero también usted puede buscar un video que también lo puedo compartir sobre la historia de la química orgánica. Es importante esto, la historia de la química orgánica, para que usted vea desde cuándo se da la química orgánica. ¿Usted cree que hace mucho? No, no hace mucho. No hace mucho. No hace todavía 200 años que se descubrió, que se hizo, oígame, que se hizo la primera sustancia orgánica artificial, porque antes se pensaba que los productos orgánicos solamente lo podían producir los seres vivos, solamente. Y tiene lógica. Una planta produce resina, vamos a decir, la planta de pino produce resina. Por eso es que la madera de China se llama cuava, porque tiene, del pino, es cuava porque tiene mucha resina, quema mucho, y una resina combustible, es orgánica. Entonces, usted dice que esa resina no se puede hacer artificial, porque eso nada más lo sabe hacer la mata de pino. Por ejemplo, nosotros cuando en nuestro metabolismo producimos muchas sustancias orgánicas, muchas hormonas, todas nuestras glándulas de secreción interna de nuestro sistema endocrino produce sustancias. En los ojos producen las lágrimas, así en la saliva la producen las glándulas salivares,
Son orgánicas, las salinas orgánicas. Ah, pero también cuando usted come y se procesa en su organismo, tiene como desecho, la materia fecal y tiene como desecho la orina. Y dentro de la orina hay el principal componente de la orina es urea. Entonces antes se pensaba que la urea solamente la podía producir el cuerpo, un animal. Bueno, también los primeros vehículos que se hicieron, que anduvieron en las carreteras, eran con ruedas de madera. Pero descubrieron que habían plantas de caucho. Esas plantas producían una resina, era como una, una conífera, una planta que crece alto así, con una punta arriba, ¿verdad? Como una cona, así como un cono en la punta allá, pero que producía mucha resina, así como lo produce el pino. Y esa resina, muy pegajosa, también bastante oscura, se utilizaba, porque se descubre que una molécula muy grande y muy pesada, se utilizaba para procesarla y producir una goma. Una goma que no duraba mucho en la goma de los carros, porque la tecnología no alcanzaba para eso. Pero cuando se fue perfeccionando, entonces se produce mucho caucho para gomas que eran orgánicos. Esa goma orgánica, cuando la botaban, se degradaban. O sea, con el sol, la humedad se degradaba, desaparecía, se degradaban. Como era orgánica, los insectos se la comían. Ah, pero después se descubre que no hay suficiente planta para producir los cauchos que van a necesitar las gomas de los miles y millones de carros. Entonces, en un esfuerzo lo sintetizan y ya no hay caucho natural. Ya no se usa caucho natural. Es igual que la goma de mascar que usted toma, que se come. Antes era de una goma orgánica que se llama agar-agar. Es una planta que lo producía. Ya no. Ya todo el chicle que usted come, la goma es de petróleo que viene, sintético. Ok. Entonces, la rama de la química dice ahí que vamos a hacer un pequeño resumen histórico, ¿verdad? De la química orgánica y para después de estudiar la propiedad del átomo de carbono. O sea, después vamos a estudiar eso. La propiedad del átomo de carbono, porque el átomo de carbono es el principal elemento de la química orgánica. La química orgánica se llama química del carbono. ¿Ok? Entonces, la rama de la química en la que se estudia el carbono, sus compuestos y reacciones, esa es la química orgánica. Entonces hay una amplia gama de sustancias que son medicamentos, vitaminas, plásticos, fibras sintéticas, naturales, hidratos de carbono, proteínas y grasas, son formados por moléculas orgánicas, están formados por moléculas orgánicas. Ahí no está, pero también están las vitaminas, las proteínas, que no están ahí, son sustancias orgánicas. Porque hay muchas vitaminas que no son orgánicas, que son sintéticas. Bueno, casi todas se producen sintéticas, pero su aprovechamiento no es igual. Si usted compra calcio, fíjese que el origen del calcio sea orgánico, porque si es calcio sintético, usted va a aprovechar de un 12 a un 20%. Pero si es orgánico, el cuerpo va a aprovechar casi un 100%. Entonces, la química orgánica se constituyó como una disciplina por los años 30, como disciplina. En los años 30, en 1930, no 30 después de Cristo. ¿Ok? Entonces, muchos métodos de análisis de sustancias de origen animal y vegetal fueron basados en el empleo de solventes, como letra, alcohol, que permitió aislar una gran parte, una gran cantidad de sustancias orgánicas, o sea, que recibe el nombre de principios inmediatos. O sea, si usted disuelve en un disolvente orgánico, descompone una sustancia, usted la puede analizar, la puede analizar. Entonces, la química orgánica también va junto con el descubrimiento en 1928, o sea, no hace todavía 200 años, por Frederick Euler, ¿verdad? De que la sustancia inorgánica cianato de amonio podía convertirse en urea, porque la urea solo la producían los animales en la orina. Pero descubrió, oigan bien, hace menos de 200 años, que una reacción química del cianato de amonio podía producir urea.
que es una sustancia orgánica artificial. Antes de ese descubrimiento se creía que para sintetizar sustancia orgánica tenía que entrar la fuerza vital, tiene que ser algo vivo, si no, no se produce. Esa es una teoría, se llama teoría vitalista, o sea, que todas las sustancias orgánicas venían de animales vivos, o sea, de órganos vivos, por eso se llama vitalista. Entonces, Berzelius y Gamelin, o sea, que sostuvieron que las sustancias orgánicas tienen leyes diferentes a las que rige la inorgánica. Por lo tanto, las orgánicas se construyen con la intervención de la vida y los procesos que le son propios a la vida. O sea, que no podía hacerse de otra forma que no sea mediante un organismo vivo. Entonces, ese experimento de 1928 de Google rompió esa barrera entre la sustancia orgánica e inorgánica. Los químicos modernos consideran compuestos orgánicos aquellos que contienen carbono y otros elementos, nada más. Y eso puede ser, obviamente, sintéticos. Y esos otros elementos son, oigan bien, el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y los halógenos. Los halógenos son, en la tabla periódica, si ustedes lo recuerdan, el flúor. ¿Quién más? Debajo del flúor, ¿quién está? Debajo del flúor, en la tabla periódica, está el cloro. Después del cloro, está el yodo. Después del yodo, está el bromo. O sea, perdón, el bromo no. En la tabla periódica, los 6 elementos que están al final de la tabla periódica, en la penúltima, todos son los halógenos. Entonces, usted puede sustituir un halógeno por un hidrógeno y ya es un halogenuro. Por eso, en la actualidad, esos son más o menos, si usted calcula hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y 6 halógenos, pueden ser 7, pero pasa que el último de abajo es muy poco conocido. 6 halógenos, o pongan los primeros 5 halógenos. Pero también algunos metales que reaccionan con el hidrocarburo, podrían formar también compuestos metálicos de hidrocarburos. Por eso la química orgánica tiende a denominarse la química del carbono. La gran cantidad que existe de esos compuestos orgánicos tiene su aplicación precisamente en la característica del carbono. Vamos a ver qué pasa con el carbono. Cuando nosotros veamos el carbono y estudiemos sus características, que ustedes no sospechan que un elemento como ese, que está tan común y que merece una ciencia como la química del carbono, tiene unas propiedades increíbles. Está en el mismo medio de la tabla periódica. Nunca se forma un enlace iónico con el carbono, nunca. Siempre son enlaces covalentes. Y el carbono es el único de los elementos que reaccionan con todos los demás. Puede reaccionar con todos los demás. Con todos, hasta con los metales. Pero no forman hidrocarburos. ¿Ok? No que forman hidrocarburos, sino que el carbono puede reaccionar con sustancias, con todos los elementos de la tabla periódica casi. Y puede formar enlaces solamente covalentes. Entonces, como el carbono tiene solamente 4 electrones en su capa de valencia, ustedes deben saber lo que es capa de valencia. Cuando ustedes ven a la química inorgánica 1, que le enseñaron la configuración electrónica, que le enseñaron la distribución de los electrones dentro del átomo, van a saber que los electrones se distribuyen por capas. Entonces, la última capa de afuera, la última capa de todos los electrones, la última capa, siempre, los electrones que quedan siempre en las capas S y P, siempre son los que están más afuera, porque están más lejos del núcleo. Son los electrones que están afuera. Vamos a decir, son los electrones que están en la puerta. Si usted quiere entrar a un elemento, tiene que entrar mediante los electrones de valencia, no hay otra forma. Entonces, el carbono tiene 4 electrones de valencia, 4. 2 en S y 2 en P. 2 en el orbital S y 2 en el orbital P. Pero ellos se acomodan de tal forma que forman 4 orbitales. 2 en S y 2 en P. Ok.
No es que tiene uno en S, dos en S y dos en P y va a quedar un orbital P libre. No. Se arreglan esos cuatro elementos, esos cuatro electrones de valencia para hacer cuatro orbitales. Y esos orbitales ustedes verán después qué son. ¿Ok? Entonces necesita, para completar las reglas de los 8, que ya ustedes lo vieron también, como una estructura de Lewis, el carbono acepta cuatro electrones más para formar los 8 de las reglas de los 8. O cede los cuatro que tiene para formar un compuesto. Entonces, siempre para completar el compuesto necesita 4 electrones. Entonces dice, se conoce actualmente más de 3 millones de compuestos orgánicos, con un ritmo de crecimiento de más de 100.000 por año nuevos. Lo que quiere decir que cuando hicieron este folleto, ese estudio, había que ver qué año, ya no puede decir que son 3.000 millones, perdón, 3 millones. Cuando 1.000.000 lo haría en 10 años. Eso quiere decir que en muy poco tiempo ya eso va a crecer de forma exponencial. Decir 100.000 compuestos por año es muy corto, porque eso fue, por ejemplo, si en el año 2005 hicieron 100.000, en el año 2010 seguramente que ya se hacen más de 200.000 en un año. Entonces la cantidad de compuestos orgánicos es tan amplia porque con cambiar un elemento, un electrón o un ángulo o una posición de un elemento dentro de la molécula ya es otra nueva. Ya es nueva, diferente. Por eso en la química orgánica hay muchos isómeros. Un isómero es un compuesto que tiene el mismo peso molecular, pero diferente estructura, fórmula estructural. La misma fórmula molecular, pero diferente fórmula estructural. Y ya es otra sustancia. Pero compuestos orgánicos, por compuestos orgánicos se entiende compuestos del carbono, menos cuando se une con el oxígeno para formar monóxido y dióxido de carbono. Y los carbonatos, que son sales, que son inorgánicos, siempre, ustedes conocen todos los carbonatos, carbonato de calcio, carbonato de magnesio, carbonato de cualquier carbonato de sodio, carbonato de bario, carbonato de cualquier carbonato. Entonces, los carbonatos es una sal. Por lo tanto, esos carbonatos CO3, que es radical o grupo funcional CO3, no son orgánicos aunque tiene carbono, pero son solamente eso. El monóxido, el dióxido de carbono y los carbonatos. No poner más nada que tenga carbono y sea inorgánico, que sea orgánico. Todos son orgánicos. ¿Ok? Entonces, la principal característica de sustancia orgánica principal es que son combustibles y que se pueden quemar. O sea, son combustibles. Los compuestos orgánicos arden, todos, sin excepción. ¿Quema el aceite? Sí. ¿Quema la madera? Sí. Es orgánico. ¿Quema el petróleo? Sí, es orgánico. Entonces, todo lo orgánico quema. Entonces, un papel que usted quema. Ahora, si usted pone a quemar algo y no quema, no es orgánico. No es orgánico. Usted tiene una piedra en un horno y se funde, pero no arde. Ahora, puede cambiar de estado a una temperatura bien alta, la piedra se funde. Y si la sigue calentando a una temperatura más alta, se puede evaporar. Pero nunca va a ser una llama. O sea, no se quema, no arde. ¿Ok? Entonces, la química inorgánica y la orgánica se estudian aparte, precisamente por muchas razones, que vamos a ver, que se ve un siguiente cuadro que no lo puse ahí porque eso va aparte. ¿Ok? O sea, importancia de la química orgánica. Más del 95% de las sustancias químicas conocidas son compuestos de carbono. Y más de la mitad de esos, oiga bien, más de la mitad de ese 95% se denominan a sí mismos químicos orgánicos. O sea, todos los compuestos responsables de la vida, todos ácidos nucleicos. Ese ácido nucleico son el ARN y el ADN. Que yo estaba diciendo ahorita cuando se terminó, que en una célula, usted tiene el núcleo de la célula, tiene el ADN. ADN en inglés, son sus iniciales en inglés,
nosotros debemos decir no, está bien, ADN en español. Lo que pasa es que en inglés es DNA. ADN es ácido desoxirribonucleico. Entonces ese ácido nucleico, ADN, se rompe en dos, así por mitad. Es como una escalera. Entonces usted coge una escalera y la parte por mitad y deja todos los palitos de la escalera con punta. Nada más, no le pone otro palo. Eso entonces sería un ARN, que se llama ácido ribonucleico. Entonces, ¿qué pasa con la vacuna que nos están poniendo ahora? Que tienen es ARN, cogen ARN y en su puntita que están sin unir, ahí agregan una proteína. Y te inyectan eso y el ARN es ARN mensajero. El ARN sale de la célula, pero el ADN no puede salir de la célula. Entonces, por eso el ADN se rompe por mitad y hace dos copias de su propio, de sí, y lo manda hacia afuera, hacia el cuerpo, a llevar y traer mensajes, a llevar y traer cosas. Se llaman ARN, son ARN mensajeros. Entonces, cuando le inyectan a uno ARN mensajero, que ya tiene una proteína, entonces entra a la célula, porque el ARN tiene la llave para entrar a la célula. Tiene la llave. Por eso, cuando un virus entra a una célula, fue porque consiguió copia de la llave, porque a la célula no entra nadie. Una célula no entra nadie. Ahí está el secreto de la vida. Y eso es química. Todos esos ácidos son orgánicos. Las proteínas son sustancias orgánicas en tu cuerpo. Las enzimas, que son los catalizadores de las reacciones orgánicas, son orgánicas. Las enzimas son orgánicas. Que aprovecho para decirles, una de las diferencias fundamentales entre química orgánica y química inorgánica es que las reacciones orgánicas son lentas. Y las inorgánicas son violentas. Una inorgánica, por ejemplo, cuando usted quema algo y explota, es tan rápido que libera la energía. Pero una reacción química orgánica, puede tardar semanas y meses. Un guineo que comienza a madurarse está reaccionando y tiene una enzima que lo está madurando. Y esa enzima está ayudando a que ocurra la reacción. Ella participa de la reacción, pero no se consume en la reacción. Entonces, las enzimas son orgánicas. Las hormonas del cuerpo, los azúcares, las grasas, las vitaminas, todas esas sustancias orgánicas. O sea, decir que son en base de carbono. Entonces, el progreso de la química orgánica, entonces puede profundizar el estudio de los procesos vitales. Por eso es que ahora se puede, como yo les dije, se pudo conocer el genoma humano y se pudo profundizar en la investigación para desarrollar esa vacuna, entre comillas, porque es una vacuna. Vacuna es cuando usted le inyectan el virus. A usted no le inyectaron el virus cuando le pusieron la vacuna. Le inyectaron ARN con una proteína que simula, que da la información como si hubiera sido el virus, pero no lo es. Ok, entonces la industria química, como los fármacos, los polímeros son todos esos plásticos que ustedes ven, todos los plásticos que ustedes ven son polímeros, polietileno, poliestireno, poliacrilato, todos los poli, todo lo que ustedes ven hoy, poliéster, todos esos poli, son orgánicos porque son moléculas de carbono. Los pesticidas, los herbicidas, los insecticidas son orgánicos. O sea, son un papel muy importante en la economía del mundo. Sin esos productos, no se pudiera aumentar la producción de soya, de sorgo, de maíz, de arroz en el mundo. ¿Por qué? Bueno, porque se descubre que esos productos orgánicos son la vitamina, vamos a decir, de las sustancias de los árboles. O sea, todos los compuestos responsables de la vida. Entonces, por eso la industria química, como les dije, todo eso es responsable. Ahora vamos a ver la relación de la química con otras ciencias. Eso es otro tema que está aquí en el programa, de la relación de la química con otras ciencias, que está aquí delante, pero no
tararán, 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 no está ahí, pero no importa, nosotros podemos seguir mirando. ¿Dónde fue que lo? Bueno, son las 4. Claro, esta clase hasta las 4:45. Esto es una introducción, vamos viendo un poco de la historia de la química. ¿Ok? Hay una relación muy fuerte entre la química y todas las demás ciencias. Fíjense que a la química se le llama química central, la ciencia central. La última edición de química de McGraw-Hill se llama química, la ciencia central. ¿Por qué? Porque está muy relacionada con todas las demás. Y todas las demás ciencias no pueden existir sino por la química, porque la química estudia las materias. Y no hay ciencia que no utilice materia. Por lo tanto, química es la ciencia central. Por ejemplo, la física estudia conjuntamente con la química, en la ciencia físico-química se llama, debido a que muchos fenómenos ocurren simultáneamente, combinando las propiedades físicas con la química. Y, por ejemplo, nosotros los ingenieros químicos, en nuestro programa hay 3 materias, se llama físico-química 1, físico-química 2, físico-química 3. Habían, luego se modificó y se quedaron 2 nada más. Arqueología, que estudia la antigüedad de las cosas, ¿verdad? Para descifrar datos e interrogantes como la antigüedad de piezas arqueológicas, se logra con el estudio del carbono 14. Se llama como el química del carbono 14. ¿Cómo se ocurre eso? Es muy simple, pero es muy simple entenderlo, porque no, fácil de hacer, no fue fácil llegar ahí. Todas las cosas que se mueren, o todas las cosas que se quedan, no que se mueren, todo se transforma, todo se transforma. Entonces hay un isótopo de el carbono 12, que es el carbono 14, que se va convirtiendo de carbono 12 en carbono 14 con el tiempo. Entonces usted coge una piedra y la analiza y asume que corresponde a una piedra de tal tipo, hay que comprobarlo, que antes tenía tanto de carbono 14 y ahora tiene tanto. Bueno, entonces con eso se mide la edad. En la biología, por ejemplo, la química orgánica y la biología, como la biología y la ciencia de la vida, entonces se auxilia de la química orgánica para determinar la composición y estructura de los tejidos y de las células. Sin química orgánica no podríamos conocer la célula. La célula, que es una cosa extraordinaria, la célula es una empresa, una industria. En la célula es de todo, de todo. Es increíble, Dios mío. En la astronomía, que se auxilia de la química orgánica para construir dispositivos que están basados en compuestos químicos para lograr detectar algunos fenómenos del espacio, solamente a través de la química. ¿Okay? La medicina, ya ni modo, el desarrollo de todos los productos químicos en laboratorio en base a la química orgánica. Y la importancia social, tecnológica y ambiental de los compuestos orgánicos, bueno, hay muchísima importancia. ¿Ok? Los productos orgánicos han mejorado nuestra calidad de vida y la expectativa de vida. Mire usted que usted tiene una acidosis, o usted tiene una indigestión, usted tiene un dolor de cabeza, le da una pastillita orgánica para quitarle eso. Un antibiótico, un herbicida, un insecticida, un fungicida, son productos orgánicos. Por ejemplo, antes se utilizaba insecticida inorgánico, que era un veneno para todo el mundo, que se quedaba en la fruta que usted cosechaba. Ahora están utilizando orgánicos que no se quedan residuales en las frutas. ¿Ok? Las moléculas orgánicas pueden ser de 2 tipos, naturales y artificiales. Ya sabemos que, por ejemplo,